Y vamos a ver el tema de hoy que tiene por nombre el gobierno y la sociedad colonial. Cómo era el gobierno y cómo estaba formada la sociedad en la colonia. Bien, primero hablemos sobre la fundación de las ciudades. Los españoles llegaron a América y se encontraron con los diferentes pueblos y aldeas que habían en nuestro territorio. Entonces, una vez conquistaron a esos pueblos y a esos imperios que habían en el territorio americano en ese entonces, empezaron a fundar ciudades porque descubrieron que en América habían muchas riquezas. América era rico en minerales, en plantas, en animales. Entonces decidieron que debían conquistarlo y empezaron a fundar ciudades. Estas ciudades se encontraban a distancias modernas, conoce como el proceso de colonización, a la fundación de las ciudades que se llevaron a cabo en nuestro territorio. En las primeras ciudades importantes del imperio español en la parte sudamericana están en las tierras altas, la ciudad de La Plata, que es en la actual Sucre, y La Paz. Estas dos ciudades se fundaron cerca de centros mineros o productivos. Por ejemplo, la ciudad de Sucre fue fundada cerca de un centro minero de la ciudad de Potosí. Lo mismo pasaba en La Paz. En La Paz habían ríos donde había mucho oro y también podían encontrar otro tipo de productos. Es por eso que estas dos ciudades se fundaron cerca de estos lugares. Potosí. Potosí no fue una ciudad que se fundó. Potosí era una ciudad muy rica porque poseía un cerro que tenía mucha plata en su interior. Sin embargo, Potosí no fue una ciudad que fue fundada, sino que esta ciudad empezó a surgir poco a poco gracias a la influencia minera que tenía. Es decir, las personas fueron llegando a la ciudad a habitarla poco a poco. Perdón. Y es así como poco a poco estas ciudades se fueron fundando. La ciudad de La Paz, la ciudad de La Plata, la ciudad de Potosí que empezó a surgir. Y es como después se funda la ciudad de Cochabamba. Esta ciudad se fundó el 2 de agosto de 1571 por el general Jerónimo Osorio. Esta ciudad fue fundada porque cerca de la ciudad de Cochabamba había una producción de maíz muy grande. Cochabamba pertenecía a la parte de los valles. En esta zona los indígenas cosechaban maíz y coca. ¿Se acuerdan que hablábamos eso en los anteriores temas? Entonces, Cochabamba fue un atractivo para los españoles que descubrieron que había una planta llamada trigo, perdón, llamada maíz en ese territorio y que podían sacarle provecho. Y luego se fundó la ciudad de Oruro el 1 de septiembre de 1606 a manos del general Manuel Castro de Castillo y Padilla. Esta ciudad se fundó porque cerca de la ciudad de Oruro había minas de plata. Entonces, ya les he dicho en la anterior diapositiva que las ciudades buscaban asentarse siempre cerca de lugares donde ellos podían sacarle provecho a algo. En caso de estas dos ciudades, Cochabamba se fundó porque podían cosechar maíz. Entonces, en la ciudad de Oruro porque podían extraer plata. No se olviden que los españoles se sorprendieron por la gran riqueza que había en nuestro territorio y les creció la ambición de poseer todas esas riquezas. Bien, para fundar las ciudades, ¿qué era lo que ellos elegían? Buscaban un lugar que tenga acceso al agua, un lugar cerca de ríos o de fuentes de agua, donde pudieran cosechar o hubieran alimentos cual ellos puedan sembrar, puedan cosechar combustible. En ese entonces no habían los surtidores, ¿no? No había el gas, no había el petróleo, no habían descubierto nada de eso. Entonces, cuando se refiere a combustible, se habla de la leña, porque ellos utilizaban la leña para iniciar el fuego. En ese entonces no había electricidad, entonces ellos utilizaban un tipo de lámparas, velas, entonces necesitaban buscar un lugar que pueda proveerles de este tipo de materiales que necesitan para poder ver en las noches, por ejemplo. También necesitaban materiales de construcción.
los españoles al llegar al continente empezaron a construir casas, empezaron a construir diferentes edificaciones y ya no eran, por ejemplo, de palitos, ¿no? No eran de madera. Entonces necesitaban tener acceso al barro para realizar ladrillos, tener acceso a piedras, a arena. Entonces necesitaban buscar un lugar cerca de estos materiales que puedan ayudarles a construir diferentes edificaciones. También era muy importante que estas ciudades estén rodeadas de vecinos. ¿A qué se refiere con vecinos? A que los pueblos no estén muy lejos de ellos, a que hayan pueblos cerca. ¿Por qué? Porque en ese entonces necesitaba de comunicarse con los diferentes pueblos para el tema de intercambiar productos o alimentos. Entonces se necesitaba que hubieran vecinos cerca. Tienen que tener en cuenta que en ese entonces no habían autos, entonces la forma de trasladarse era a través de caballo o a pie. Entonces necesitaba que los pueblos sean cercanos. En las casas de los españoles, ellos se encontraban en el centro de la ciudad, la casa de los españoles. Y alrededor de las casas, como pueden ver en la imagen, esto pertenecería a lo que sería la ciudad de los españoles, y alrededor están los barrios indios, donde vivían todos los indígenas junto con su familia. Los indígenas fueron degradados, los españoles los menospreciaban. Ellos eran superiores, se creían superiores a los indígenas, por lo que los indígenas no convivían con ellos, vivían alejados y trabajaban para los españoles. Los españoles, antes de que llegaran, en los pueblos que habían en nuestro territorio eran politeístas. Ellos no creían en Dios, ellos creían en muchos dioses. Entonces, ¿se acuerdan la historia que les conté de que llegó Francisco Pizarro y le dio la Biblia a Atahualpa y él, como no sabía qué era, la botó al piso? Entonces, como los pueblos de nuestro continente no creían en Dios, al llegar los españoles, ellos les propusieron, o mejor fue algo una imposición que ellos les dieron de que tenían que creer en Dios. Entonces es así como llegó la religión católica a nuestro continente, porque fue traída por los españoles. Y es por eso que para fundar una ciudad era imprescindible que hubiera un religioso o un cura. Entonces, para fundar la ciudad se necesitaba de la persona que lo funda, pobladores, y necesariamente tenía que haber sí o sí un sacerdote. Una vez se fundaba la ciudad, también debía establecerse una iglesia. Es por eso que en la mayoría de los pueblos donde uno va, siempre hay una iglesia, ¿no? La iglesia católica, que por lo general se encuentra alrededor de la plaza, porque es algo que fue de generación en generación hasta la actualidad. Es así como se fundaron estas ciudades y se requería de un religioso o de una iglesia también. Vamos a hablar sobre las tierras bajas. En las tierras bajas, la única ciudad que fue fundada fue la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chávez a las orillas del río Sutó, en la parte de la Chiquitanía. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra no siempre fue aquí donde nosotros vivimos, sino que Santa Cruz tuvo que trasladarse varias veces. Recuerden, ¿por qué dice que solo fue fundada la ciudad de Santa Cruz? Recuerden que en las tierras bajas habitaba el pueblo guaraní, que fue el único pueblo que no dejó ser conquistado por los españoles. Entonces ellos, como no pudieron conquistarlo, solo pudieron fundar una ciudad, que era la ciudad de Santa Cruz, que comunicaba a la parte de las tierras altas con lo que sería la parte del Río de la Plata, parte de Argentina, con la parte de Asunción del Paraguay. Era una ciudad intermedia que comunicaba. Bien, ahora hablemos sobre la administración del virreinato. Virreinato. Vamos a ver más adelante qué significa esa palabrita. Este señor que ven en la imagen se llama el rey Carlos I. El rey Carlos I era la autoridad
mayor del gobierno español en ese entonces. Él gobernaba a los diferentes reinos que pertenecían a España. Estos reinos se ubicaban en América, lo que habían descubierto recién, tenían reinos en Europa y también en Asia. En ese entonces los pueblos que gobernaban, como ser Portugal o España, buscaban fundar diferentes pueblos en varias partes de los continentes y así poder extender su poder y su territorio. Entonces, el rey era la persona que estaba a la cabeza de todo. Esta personita de aquí, que era el primer rey que fundó lo que es el Consejo de las Indias. ¿Qué es el Consejo de las Indias? El rey estaba en España, el rey vivía en España. Entonces el rey tenía que gobernar a América, pero ¿cómo iba a gobernar América si el rey estaba lejos? Es por eso que el rey creó dos instituciones con las cuales le ayudaban a administrar los recursos que habían en América. Primero creó el Consejo de las Indias, que era un grupo de administradores, pero este Consejo de las Indias también vivía en España. Fue el órgano más importante de la administración en América. Eran como los consejeros del rey. Antes de tomar una decisión sobre América, el rey consultaba a este Consejo de las Indias y ellos decidían qué se hacía y qué no se hacía en el territorio americano. Luego tenemos a los virreyes. El rey tenía que gobernar de alguna manera el territorio americano dentro de él. Es así como se crean los virreinatos y vienen los virreyes. Los virreyes, a diferencia del Consejo de las Indias y del rey, sí vivían en el continente americano. Eran los representantes directos del rey en América. Estos virreyes pertenecían a la nobleza española y generalmente eran militares. Como podemos ver aquí, este es el primer virrey que tuvo el virreinato de Perú. Ahorita les voy a explicar sobre eso. Aquí tenemos una tabla jerárquica para que puedan ver cómo era este cargo. ¿Ven? Arriba está el rey, que era el que gobernaba, seguido del Consejo de las Indias, el segundo al mando, y por último están los virreyes que gobernaban directamente desde América. Vamos a hablar sobre los virreinatos. Los virreinatos entonces eran los lugares donde el rey gobernaba directamente en América, ¿no? En el siglo XVI en América se crearon dos virreinatos. El virreinato de Nueva España, que es el que ven en la imagen. El virreinato de Nueva España se encontraba en los territorios de Norteamérica, ven acá, parte de México, de Estados Unidos, el Caribe, Cuba, Haití y Centroamérica, y llegaba a gobernar parte de la costa venezolana. La capital del virreinato de Nueva España era la Ciudad de México. Ahora hablemos sobre otro virreinato, el virreinato del Perú. Creado en 1543, tenía como capital la ciudad de los Reyes, que se conoce en la actualidad como Lima, en el país de Perú. Este virreinato abarcaba todo el territorio sudamericano, desde Colombia hasta Chile, exceptuando una parte de lo que sería el actual Brasil, porque eso pertenecía al Imperio portugués. El primer virrey del virreinato del Perú fue Blasco Núñez, que es este hombre que vemos aquí, era el general, era un militar de la nobleza española. Aquí podemos ver un ejemplo de cuál eran las divisiones geográficas de los dos virreinatos. El virreinato de Nueva España, que es el que está en naranja, y luego está el virreinato del Perú. Toda esta parte. ¿Ven esta parte que está en blanco? Esto pertenecía al Imperio portugués. Bien, ahora hablemos sobre el virreinato del Perú, el que pertenecía a Sudamérica. Los virreinatos se dividían en audiencias, como ahora en departamentos. El país se divide en departamentos. En ese entonces, los virreinatos se dividían en audiencias. El virreinato de Perú se dividió en las siguientes audiencias. La audiencia de Panamá, que es esta de aquí arriba.
la audiencia de Lima, que es la que está en azul, la audiencia de Santa Fe, que es esta de acá, que pertenece a los territorios de la actual Colombia, Charcas, que es esto de aquí, todo lo que está en verde, en este tono de verde, pertenecía a la audiencia de Charcas, la audiencia de Quito, todo lo que está en naranja, y por último la audiencia de Chile, lo amarillo. En el siglo XVIII se volvieron a crear otros dos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de La Plata. El rey vio que eran muy pocos que existieran dos virreinatos para gobernar gran cantidad del territorio. Es por eso que decidió crear dos virreinatos más, el de Nueva Granada, que se dividió, ¿ven? Se dividió la parte del virreinato del Perú y del virreinato de Nueva España, y ahí se creó el de Nueva Granada. Y el virreinato también del Perú se dividió en el de La Plata, que pertenece a parte del territorio de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile. En el territorio boliviano existió lo que sería la audiencia de Charcas. Nosotros perteneceríamos a la audiencia de Charcas. Vamos a hablar un poco sobre esta audiencia. La audiencia de Charcas, o también conocida como la Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas, qué largo nombre, ¿no? Con sede en la ciudad de La Plata, antes la ciudad de Sucre. ¿Han escuchado de Sucre? Sucre no siempre se llamó Sucre, sino que antes se llamaba La Plata. La Plata era la capital de la audiencia de Charcas. La audiencia de Charcas se dedicó a la explotación de la rica mina de Potosí. Había muchos, ¿se acuerdan? Que les he dicho que eran tanta la ambición que crearon una audiencia para la explotación de la mina de Potosí. Bien, vamos a hablar sobre la sociedad y la vida cotidiana. ¿Existían grupos sociales en este entonces? Claro que existían grupos sociales. En la colonia, los grupos sociales se determinaban por el nacimiento. ¿A qué se refiere con el nacimiento? Primero hablemos sobre los españoles. Los españoles, que eran los más importantes de esta sociedad, eran los que habían nacido en España y que estaban en nuestro territorio. Luego estaban los criollos. Los criollos eran hijos de españoles que habían nacido en América. Estaban un poquito más abajo de los españoles, pero igual tenían mucha importancia. Y luego pasamos a otro grupo. Los mestizos. Los mestizos eran la mezcla o cuando se procreaba por la unión de un español con una indígena. Cuando un español y una indígena tenían hijos o un indígena tenían hijos, se los denominaba mestizos. Luego tenemos los indígenas. Los indígenas eran los habitantes originarios de este territorio. Eran las personas que ya habitaban aquí y que fueron explotadas por los españoles, como podemos ver en la imagen. Luego tenemos a los mulatos. Los mulatos eran hijos de españoles con africanos. Y los esclavos, que eran los africanos que fueron traídos con los españoles para ser sometidos y obligarlos a trabajar. Aquí podemos ver un poco mejor lo que sería la pirámide social. Los españoles están en la punta porque eran más importantes, según ellos, ¿no? Los criollos más abajo junto con los mestizos, los indios o los indígenas que eran explotados para trabajar, pero que se los trataba un poco mejor que a los negros y a los mulatos. Bien, en las ciudades comerciales, las ciudades se dividían según la actividad productiva que realizaban. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz habían tiendas de intercambio y ferias, en las cuales lograban intercambiar productos. Y en La Plata, que era un centro administrativo, se destacaba el trabajo de los magistrados, es decir, se veía cómo se podía administrar correctamente la audiencia de Charcas. Todo el trabajo administrativo se concentraba en La Plata y el trabajo comercial
se concentraba en la ciudad de La Paz. ¿Cómo eran las casas de los españoles? Este estilo de vivienda incluso se conservan hasta en la actualidad en muchos lugares del continente americano. Las casas de los españoles ricos o de algunos caciques que eran los encargados de velar por lo que se producía en nuestro continente, tenían patios. Las casas de los españoles tenían un patio en el centro y alrededor de este patio se ubicaban las habitaciones de las personas. En el primer patio pasaba esto, pero generalmente tenían 2 o incluso hasta 3 patios las casas. Las casas eran bien largas. En el segundo patio se ubicaba lo que sería el comedor, la salita, la cocina. Y en el tercer patio, si alguna casa tenía tercer patio, se encontraban los establos donde se ubicaban las vacas, los caballitos, los diferentes animales de cría. Y por último, hablemos sobre las fiestas religiosas que habían en este entonces. Las fiestas religiosas ocupaban mucha importancia por los pobladores. La religión católica llegó a ser la principal fiesta y religión del continente americano. Y es por eso que los habitantes que habían en nuestro continente empezaron a participar mucho de estas fiestas religiosas. Y también habían tipos de eventos sociales, como por ejemplo las corridas de toros, los bailes, las presentaciones de teatro. Todo esto empezó a jugar un papel muy importante dentro de la sociedad y la vida cotidiana de la colonia en ese entonces. En el ámbito rural también se dedicaban al trabajo agrícola, seguía existiendo el trabajo agrícola, la cosecha, la siembra de diferentes tipos, como ya los españoles trajeron incluso nuevas plantas para domesticarlas en nuestro continente, entonces el trabajo agrícola se intensificó y también, como pueden ver en la imagen, las fiestas religiosas, la danza eran muy importantes. Bien chicos, avancemos al siguiente tema. Página número 40. Vamos a hablar sobre las minas. La minería que jugó un papel muy importante durante este periodo. Todos en la página número 40. Bien, empezamos. Hablemos sobre el oro y la plata. Antes de que llegaran los españoles a nuestro territorio, al continente americano, los pueblos indígenas o las culturas indígenas que habían ya explotaban las minas, pero ellos no lo hacían con el fin de comercializar cosas, sino que lo hacían para usos de rituales. Como ellos creían en muchos dioses, utilizaban la fundición, por ejemplo, del oro, de la plata, del cobre, y elaboraban los vasos, los huacorretratos, los vasos queros, todo este tipo para adorar a sus dioses, para darles ofrenda. Ellos consideraban sagrado el oro y la plata que extraían porque eran elementos que estaban en la naturaleza. Y ellos cuidaban mucho todo lo que los rodeaba la naturaleza porque dependían directamente de ellos. Es por eso que ellos explotaban, pero no lo hacían con un fin comercial, sino con un fin de ritual. En cambio, los españoles sí consideraban al oro y la plata como bienes de consumo y de intercambio. En Europa ya se utilizaba el oro y la plata para comercializar diferentes productos. Es por eso que para los españoles las minas de Potosí, de Porco, las minas que se encontraban en Oruro y Charagas fueron de mucha importancia porque descubrieron que había plata, descubrieron que había oro y la ambición creció. Europa, todo se comercializaba por dinero que ellos fabricaban, por monedas. Entonces, al descubrir esas minas en nuestro territorio, ellos decidieron explotarlas también. ¿Qué pasó en nuestro territorio? Como el oro en nuestro territorio fue escaso, hubo un lugar en Bolivia que sí tenía mucho oro en sus ríos, que se encontraba en lo que pertenece al actual departamento de La Paz, en los valles de La Paz, Chuquiabó y Sorata. En esos lugares, en sus ríos, había mucho oro. Es por eso que el conquistador Francisco Pizarro, el que conquistó al imperio Inca y atrapó a Atahualpa, decidió
hacerse cargo de esta parte o de esta región del Valle de Chuquiabo para beneficiarse de lo que extraían las personas de los ríos, para beneficiarse del oro que había en ese territorio. ¿Cómo era el sistema de explotación minera? En 1545 se empezó a explotar el Cerro Rico de Potosí, que es el que ven en la imagen. Este cerro tenía mucha cantidad de plata, por lo que no se podía extraer tan fácilmente. Como había demasiada, tuvieron que crear un sistema de extracción en el cual trabajaban muchas personas. Una persona no iba a poder sacar toda la plata que había dentro del Cerro Rico de Potosí. Es por eso que muchas personas trabajaban para poder extraerla. Es así como el virrey Toledo, que era el encargado de esta zona, acudió a la mita. ¿Se acuerdan de qué era la mita? La mita era un sistema que crearon los mismos indígenas. Es la mita, que significa turno en una palabra quechua, consistía en el trabajo obligatorio de las personas en beneficio del imperio inca. En este entonces, el inca, como era como un dios para las personas, los obligaba a trabajar a cambio de vivir bien. Ellos no se les pagaba nada, pero ellos trabajaban en nombre del Inca, trabajaban elaborando edificaciones, sembrando, cosechando. Sin embargo, el virrey Toledo se apropió de ese término de mita y lo adoptó para sus propios beneficios. Y es así como creó el sistema de explotación minera, un nuevo sistema de explotación minera. ¿En qué consistía este sistema? El sistema de la mita minera, también conocido como el sistema toledano, consistía en el trabajo obligatorio de todos los hombres mayores de 18 años. Estos hombres se turnaban durante un tiempo para volver a la mina a trabajar. Debían trabajar un año dentro de las minas de Potosí y a los trabajadores de las minas se los conocía como los mitayos. La mita de Potosí tenía un trabajo asalariado. Los incas no le pagaban a las personas que trabajaban. Sin embargo, los españoles sí les pagaban a los indígenas por trabajar en la mina. Pero el dinero que se les pagaba era muy poco, porque ellos tenían grandes consecuencias por trabajar en las minas, porque inhalaban los gases tóxicos que habían en su interior, además de inhalar el polvo. Aparte de que podrían sufrir accidentes dentro de los socavones que estaban dentro de las minas. Esto llevó a que muchos de los mitayos murieran dentro de una mina porque era muy peligroso para ellos. Entonces, el sueldo que se les daba por trabajar era muy poco para que ellos pudieran vivir bien. La mita minera también provocó que la ciudad de Potosí tuviera mucha más población. La migración de la gente hacia la ciudad de Potosí. Potosí era rica, tenía mucha plata. Entonces, en Potosí, como no fue una ciudad fundada, pero empezaron a llegar las personas poco a poco. Y es así como los barrios indígenas empezaron a crecer. En Potosí se llevó a contar con 14 barrios indios. Vamos a ver un poco sobre cómo era Potosí en esa época. Potosí se volvió una de las ciudades más importantes del mundo. Tenía mucha plata, era una de las ciudades más ricas. En 1573, Potosí tenía la misma población que muchas de las ciudades más importantes de Europa. Tenía más población que Roma, tenía más población que Madrid, que Londres. Entonces fue muy importante en esa época. Y cerca del año 1650, Potosí ya tenía 160,000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Quiero que vean esta tabla comparativa, ¿ya? Esto de aquí que ven a la izquierda era el Cerro Rico de Potosí durante la colonia. Y lo que ven a la derecha es el Cerro Rico de Potosí en la actualidad. Fue tanta la explotación que hubo en este cerro, que ven cómo quedó, chiquitito. Explotaron tanto el Cerro Rico que quedó pequeño. Se llevaron la mayoría de los minerales preciosos que habían. Si bien en las minas, en la actualidad en Potosí todavía se puede extraer
minerales todavía se encuentran. Imagínense cuánto debió haber para que todavía en la actualidad, después de tantos años, todavía se puede extraer. Entonces fue muchísimo lo que los españoles pudieron extraer de ahí y llevarse hacia su continente. El comercio colonial. El comercio creció mucho en esta época. Los indígenas no utilizaban monedas, utilizaban el método para intercambiar productos, pero no utilizaban ninguna moneda. A diferencia de los españoles, se dice que los españoles fueron los que inauguraron o crearon el sistema de comercio en el continente americano, porque antes de la colonia solo existían este tipo de intercambio. En cambio, en Europa sí habían monedas y habían diferentes formas de pago, como por ejemplo los préstamos, los alquileres, todos estos tipos ya existían en Europa. Es por eso que cuando llegaron los españoles y descubrieron la gran riqueza que había en Potosí, decidieron sacarle provecho y empezaron a fabricar monedas o dinero. Y con ese fin se creó la Casa de la Moneda. Dentro de la Casa de la Moneda, que en la actualidad es un museo que se encuentra en la ciudad de Potosí, dentro de la Casa de la Moneda se fabricaban monedas, oro, con lo que se extraía del rico. Esta plata era convertida en láminas que luego la cortaban y le ponían el escudo de la corona española. Este dinero era trasladado hacia España y otro poco se quedaba en nuestro continente para ser comercializado. Bien, chicos, ese es los dos temitas de hoy. Espero que les haya gustado. Tío ya puede dejar de grabar si gusta.